Da inicio la sexta sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno identificado con la clave TEM-AG-4 de 2020, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Raúl Flores Bernal, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes y usted, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, informe la relación de asuntos listados para resolverse en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 2 recursos de apelación y 2 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrada presidenta. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Magistrada Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los recursos de apelación 3 y 5 de 2022, interpuestos por el partido político Fuerza por México, a fin de controvertir del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el acuerdo identificado con la clave IEM-CG-205-2021, denominado relativo a la pérdida de la acreditación del Partido Político Nacional Fuerza por México ante el Instituto Electoral del Estado de México, dictado el 29 de diciembre de 2021. Previa a la acumulación de los expedientes, se propone tener por no presentada la demanda del recurso de apelación identificado con la clave RA-3-2022, debido a que la demanda carece de firma autógrafa, lo que actualiza la causal prevista en el artículo 426, párrafo primero, fracción 2 del Código Electoral de la entidad. En análisis del fondo, para todos los casos se consideran inoperantes los agravios, ya que, por un lado, cuestiona la pérdida de su registro como partido político nacional, acto claramente emitido por el Instituto Nacional Electoral, de modo que el momento procesal para hacer valer inconformidades contra esa declaratoria de pérdida de registro se agotó al promover el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-420-2021 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que resulte dable cuestionarla bajo ningún supuesto ante esta jurisdicción. La misma calificativa lo es el resto de los agravios, pues la determinación impugnada solo fue una consecuencia natural prevista por la Ley General de Partidos Políticos que prescribe que ante la pérdida de registro como partido político nacional, éste perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esa ley o las leyes locales respectivas según corresponda. Asimismo, que extinguirá la personalidad jurídica del partido político. Además, se razonó que aún en el caso de prosperar las temáticas planteadas por el apelante, resultarían infundadas, debido a que no se está en presencia de una solicitud de registro como partido político local. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado e informar de la presente resolución a la Sala Regional Toluca, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria identificada con la clave ST-JRC-1-2022. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, por favor, háganmelo saber. Al no existir intervención alguna, le solicito, por favor, al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Es la respetuosa consulta que formuló, señor secretario.
Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. Conforme con el proyecto en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los recursos de apelación 3 y 5 de 2022 se resuelve. Primero, se acumula el recurso de apelación RA/5/2022 al diverso RA/3/2022 en los términos precisados. Segundo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al recurso de apelación RA/3/2022 en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo IEM/CG/205/2021 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Cuarto, infórmese de la presente resolución a la Sala Regional Toluca dentro de las 24 horas posteriores a la notificación a las partes, debiendo adjuntar las constancias relativas a las notificaciones correspondientes. Por favor, secretario general de Acuerdos, de cuenta con la sustanciación y propuestas de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto del Juicio Ciudadano 569 de 2021, promovido por Trinidad González Domínguez en su calidad de séptimo regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo en el periodo 2019-2021, a fin de controvertir la vulneración a su derecho político electoral a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo que desempeñaba como integrante del citado colegiado, derivado de la diferencia salarial con relación a las demás regidurías, así como la omisión de pagarle diversas prestaciones. En la consulta se propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión del pago de la segunda quincena de noviembre, ambas quincenas de diciembre, así como prima vacacional y parte proporcional del aguinaldo, todos de 2021, pues la responsable reconoce la falta de su pago. Por otra parte, se considera parcialmente fundado el agravio consistente en la diferencia salarial en detrimento del actor con relación a las demás regidurías, toda vez que de las copias certificadas de los recibos de nómina se advierte que en 2019 y 2021 el justiciable percibió ingresos menores en comparación a la cuarta y décima regiduría. Tocante a 2020, no se advirtió alguna diferencia. En consecuencia, se condena a la responsable al pago de las prestaciones y diferencia salarial reclamada conforme a lo ordenado en la propuesta. En segundo término, doy cuenta con el proyecto de Juicio Ciudadano 573 de 2021, promovido por José Trinidad Ruiz Cruz en su calidad de noveno regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo en el periodo 2019-2021, a fin de controvertir la vulneración a su derecho político electoral a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo que desempeñaba como integrante del citado colegiado, derivado de la diferencia salarial con relación a las demás regidurías, así como la omisión de pagarle diversas prestaciones. En la consulta se propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión de pago en la segunda quincena de noviembre, ambas quincenas de diciembre, así como prima vacacional y parte proporcional del aguinaldo, todos de 2021, pues la responsable reconoce la falta de su pago. Por otra parte, se considera parcialmente fundado el agravio consistente en la diferencia salarial en detrimento del actor con relación a las demás regidurías, toda vez que de las copias certificadas de los recibos de nómina se advierte que en 2019 y 2021 el justiciable percibió ingresos menores en comparación a la cuarta y décima regiduría. Ahora bien, respecto a 2020, al año 2020, no se advirtió diferencia alguna. En consecuencia, se condena a la responsable al pago de las prestaciones y diferencia salarial reclamada conforme a lo ordenado en la propuesta. Enseguida doy cuenta con el proyecto del Juicio Ciudadano 599 de 2021, promovido por Claudio Salinas Maza, en su calidad de décimo regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, en el periodo 2019-2021, a fin de controvertir la vulneración a su derecho político electoral a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo que desempeñaba como integrante del citado colegiado, derivado de la omisión de pagarle diversas prestaciones. En la consulta se propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión de pago de la segunda parte de la prima vacacional y aguinaldo, así como de las quincenas de diciembre, todos de 2021, pues la responsable reconoce la falta de su pago. Por otra parte, se considera inoperante el agravio relativo a la omisión de pago de la primera parte del aguinaldo de 2021, en atención a que ya fue materia de pronunciamiento por parte de este tribunal en el incidente de incumplimiento del juicio ciudadano local identificado con la clave JDCL, diagonal 503, diagonal 2021,
en el que, entre otras cosas, se determinó que se había cubierto dicha prestación. Finalmente, se ordena escindir del escrito de demanda lo relativo a la omisión de pago del aguinaldo y prima vacacional de diciembre de 2020 e iniciar un incidente de incumplimiento en el juicio ciudadano identificado con la clave JDCL/6/2021, ya que la falta de pago se relaciona con lo ordenado en esa sentencia. También doy cuenta con el proyecto del juicio ciudadano 14 de este año, promovido por Orlando Llera Vargas en su calidad de 9º regidor del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, a fin de controvertir la vulneración a su derecho político electoral a ejercer el cargo, derivado de que el Cabildo tomó protesta al regidor suplente sin sustentar la competencia o atribución legal. En la consulta se propone declarar fundado el agravio, pues dicha determinación le corresponde, en su caso, a la legislatura del Estado. En el proyecto se razona que, aun cuando las autoridades responsables señalaron que actuaron en cumplimiento a una resolución dictada por la Contraloría Municipal, la autoridad facultada para imponer una suspensión definitiva o revocación de mandato del actor como regidor del ayuntamiento es el Congreso local, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, por las causas graves previstas en la legislación local o reglamentaria y respetándose el derecho de defensa del servidor público. En consecuencia, cualquier otro mecanismo tendente a separar o suspender de sus funciones al actor invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso local y, por ende, resulta contrario al artículo 115 constitucional. De ahí que la toma de protesta al regidor suplente implicó, como consecuencia inherente, la vulneración del derecho político electoral del actor a desempeñar el cargo sin haberse seguido un proceso o procedimiento en el que se determine con las formalidades exigidas por la ley lo concerniente a su situación jurídica dictado por la autoridad competente. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, por favor, háganmelo saber. Al no existir intervención alguna, por favor, secretario general, de acuerdo, recabe la votación correspondiente. Autorización. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos, con excepción del juicio ciudadano local 14/2022, del cual emitiré un voto particular. Gracias. Magistrado Raúl Ferraz Bernal. A favor de todos los proyectos de la cuenta, señor secretario. Magistrado Víctor Oscar Pascual Fuentes. Son mi consulta. Gracias. Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. A favor de todas las propuestas en sus términos, secretario. Gracias. Magistrada Presidenta, el sentido de la votación es el siguiente. Por lo que hace el juicio ciudadano local 14 de 2022, fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, quien anunció la emisión de voto particular. El resto de los medios de impugnación fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 569 de 2021 se resuelve. Primero, se condena a la presidenta municipal de Mexicalcingo, Estado de México, a dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en la presente sentencia conforme al considerando séptimo. Segundo, se vincula a la presidenta municipal del referido ayuntamiento informe a este tribunal electoral el cumplimiento dado a la presente sentencia en los términos señalados en la misma. Tercero, se apercibe a la autoridad municipal responsable que, en caso de incumplimiento, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 456 del Código Electoral Local. En el juicio ciudadano local 573 de 2021 se resuelve. Primero, se condena a la presidenta municipal de Mexicalcingo, Estado de México, a dar cumplimiento en tiempo y forma al ordenado en la presente sentencia conforme al considerando séptimo. Segundo, se vincula a la presidenta municipal del referido ayuntamiento informe a este tribunal electoral del cumplimiento dado a la presente sentencia en los términos señalados en la misma. Tercero, se apercibe la autoridad municipal responsable que, en caso de incumplimiento, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 456 del Código Electoral Local. En el juicio ciudadano local 599 de 2021 se resuelve. Primero,
Se condena a la presidenta y al tesorero municipal de Mexicalcingo, Estado de México, a dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en la presente sentencia conforme al considerando sexto. Segundo, se vincula a la presidenta municipal del referido ayuntamiento informe a este tribunal electoral del cumplimiento dado a la presente sentencia de conformidad con la misma. Tercero, se apercibe a las autoridades señaladas que, en caso de incumplimiento, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 456 del Código Electoral. Cuarto, se escinde la demanda del juicio ciudadano local que se resuelve en términos de la presente sentencia y se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal a efecto de que abra o inicie un incidente de incumplimiento de sentencia en el JSL/6/2021. En el juicio local 14 de 2022 se resuelve. Primero, se revocan los actos impugnados en términos de los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia. Segundo, se reasumen las funciones de Orlando Llera Vargas como noveno regidor propietario del Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad. Tercero, se instruye al ayuntamiento responsable a dar cumplimiento a la presente sentencia de conformidad con el considerando quinto. Por favor, secretario general de acuerdos, dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 334 de 2021, integrado con motivo de la queja interpuesta por la ciudadana Norma Ramírez Díaz, quien en su carácter de octava regidora del Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México, denuncia al presidente municipal y demás servidores públicos del ayuntamiento por la comisión de diversas conductas que, en su concepto, constituyen violencia política en razón de género en su perjuicio. Al respecto del caudal probatorio que obra en autos, quedaron acreditados los siguientes actos: que durante una sesión de cabildo, la síndica municipal realizó expresiones para denigrar y descalificar a la denunciante; que en un evento de entrega de obra pública, el presidente municipal emitió expresiones de burla hacia la quejosa; que no se le asignó una oficina, mobiliario, recursos materiales y viáticos para desempeñar sus funciones, conductas que se hacen consistir en violencia política en contra de la denunciante. En el referido contexto, de los actos que quedaron acreditados, los relativos a las expresiones de descalificación y denigración emitidas por el presidente y la síndica municipal, en estima de la ponencia, constituyen una modalidad de violencia psicológica contra una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos. Por otra parte, en lo que respecta a los actos relativos a la falta de entrega de oficina, mobiliario y demás recursos para el adecuado desempeño de sus funciones, en estima de la ponencia, actualiza la conducta cuando de manera injustificada se niegue el uso de cualquier recurso asociado al ejercicio del cargo que ocupe la mujer en condiciones de igualdad. En razón de lo anterior, al quedar acreditadas las referidas infracciones a la normativa electoral cometidas por el presidente y la síndica municipal del Ayuntamiento de Tenango del Aire durante la pasada administración municipal, con base en la tesis relevante 20 de 2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se señala que en el régimen administrativo sancionador electoral corresponde a los congresos de los estados imponer las sanciones respecto de conductas de servidores públicos sin superior jerárquico. En el proyecto se propone dar vista a la legislatura local para que determine lo que en derecho corresponde. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 335 de 2021, cuyas quejas fueron promovidas por la ciudadana Lidia Talía X Guillén y el partido político Morena para denunciar a Krishna Karina Romero Velázquez en su carácter de tercera regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, por actos que en su estima resultan violatorios del artículo 134 de la Constitución Federal, los cuales los hace consistir en promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, así como también a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando. Sobre las conductas denunciadas, se propone tenerlas por inexistentes, pues de las documentales que obran en el sumario, si bien se tuvo por acreditada la difusión del contenido denunciado en sus diversas modalidades de propaganda, sin embargo, de ninguna manera su despliegue contravino las disposiciones normativas contenidas en el artículo 134 constitucional, pues por un lado, y respecto de la propaganda difundida a través de la pinta de 11 bardas
y la colocación de 2 espectaculares en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y respecto del contenido en redes sociales, se está en presencia de acciones que se circunscriben en la difusión de acciones ligadas a su función como tercera regidora, que contrario a la pretensión de los denunciantes, obedece a la presencia de actos inmersos en esa calidad edilicia, prerrogativa que le asiste en el ejercicio del cargo para el cual resultó electa. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, por favor, háganmelo saber. Al no existir ninguna intervención, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Autorización. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor. Gracias. Magistrado Rodolfo Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascual Fuentes. Lamentablemente en esta ocasión no comparto las propuestas. Votaría en contra de ambas. Magistrada Presidenta Leticia Becada Tavira. Son la respetuosa propuesta que someto a consideración de este honorable pleno, secretario. Gracias. Magistrada Presidenta, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Oscar Pascual Fuentes. Le doy el uso de la voz al magistrado Víctor Oscar Pasquel. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Nada más es para anunciar los votos particulares en los asuntos aprobados. Gracias. Claro que sí, secretario, por favor, tome nota para ello. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 334 de 2021 se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia atribuida a Roberto Ávila Ventura y María de Jesús Cortés Pineda por las conductas constitutivas de violencia política en perjuicio de Norma Ramírez Díaz, otrora regidora del Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México, en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se da vista a la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura local a efecto de que proceda a determinar lo que en derecho corresponda. En el procedimiento especial sancionador 335 de 2021 se resuelve. Único. Se declara inexistente la violación objeto de las denuncias en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las y los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Gracias, muy buenas tardes.